Entonces continuamos con la clase número 10, los conjuntos de medida cero. Eh, Evidentemente hay muchas propiedades que no vamos a ver aquí y que tampoco les quise poner en la tarea porque van a volver a ver esto cuando lleven cálculo 4 al principio. Entonces solamente estamos viendo lo más importante para que sepan eh, para ir un poco más allá de lo que se ve tradicionalmente en los cursos de cálculo 1, pero es algo que se tiene que ver a este punto. Entonces nos habíamos quedado en el teorema 1.7, creo que habíamos visto 2.3. Entonces vamos a ver que la unión numerable de, de conjuntos de medida cero tiene medida cero. O si lo ponemos en términos matemáticos, lo que diría es que si S1, S2, S3, etcétera, son subconjunto de los números reales, tales que la medida de cada uno de ellos es cero, entonces su unión es tal que tiene medida cero. Ok, entonces vamos a demostrar esto. Para eso vamos a entonces, o sea, lo que tenemos que demostrar es que existe una colección de intervalos, ¿cómo les pongo? IL o II, finita, tales que S está contenido en la unión de, y que pertenece a los naturales de ese conjunto de intervalos. Vamos a poner I solamente para ver qué es lo que tenemos que hacer. Y número 2, que la suma desde n igual a 1 hasta infinito de todas las longitudes de esos intervalos sea menor que epsilon. Eso es lo que tenemos que demostrar para ver que CS tiene medida del Lebesgue cero. Entonces, por hipótesis, tenemos que ese... Bueno, es que aquí, digamos, no traten de no confundir con los índices, porque aquí solamente lo estoy poniendo para ver qué es lo que tenemos que demostrar, pero debido a que ya usé la I acá, seguramente vamos a cambiar la anotación por acá. Entonces, eh, por hipótesis SI tiene medida cero vamos a ponerlo así. Por hipótesis, los SI tienen medida de Lebesgue cero para todo y en los naturales. Entonces tenemos una colección numerable de conjuntos. Entonces, eso implica por definición de medida cero, que existen, y aquí vamos a utilizar un doble índice porque
es evidente que no vamos a hacer esto uno por uno. Entonces, existen, vamos a llamarles intervalos y vamos a poner un número, un índice k acá arriba, para ir en los naturales, tales que, número uno, SK le voy a llamar. Bueno, le llamamos así, vamos a cambiarle entonces el índice aquí nada más, para que quede con lo que está aquí. Entonces SK para todo KNN. Entonces SK está contenido en la unión eh, sobre I que pertenece a todos los naturales de los I sub I K. Bueno, aquí digamos no importa lo de los índices arriba y abajo, pero en el futuro van a ver que, bueno, en RN no es importante en realidad. Entonces vamos a ponerlo abajo. Y número 2, que la suma es de igual a 1 hasta infinito de las longitudes de esos intervalos es menor que, vamos a poner, por lo que ya aprendimos anteriormente, vamos a poner epsilon entre 2k en principio y conforme demostremos esto vamos a ver si tenemos que modificar aquí o no. Entonces esto lo tenemos por hipótesis. Ahora vamos a demostrar un lema primero. Entonces vamos a ponerlo aquí. Digamos, podría hacer la demostración así seguida, pero simplemente para aplicar este resultado de teoría de conjuntos. Si tenemos que AK es un subconjunto de BK para todo K que pertenece a un conjunto de índices, lambda, vamos a decir, entonces la unión sobre K que pertenece a lambda de los AK está contenido en la unión de los K que pertenece a lambda de los BK. Entonces, si X pertenece a esta unión, eso implica por definición de unión que existe un índice aquí que le vamos a llamar K0. Existe un K0 en este conjunto de índices lambda, que aquí le puse una A, pero no. Tal que X pertenece a K sub 0. Pero por hipótesis, el AK sub 0 está contenido en el BK sub 0. Entonces eso lo que quiere decir es que X pertenece a BK sub 0. Y entonces por definición de unión, eso significa que X pertenece a la unión sobre todos los Ks del BK, perdón. O sea, si pertenece a uno, entonces pertenece a toda la unión. Teoría de conjuntos. Entonces, aplicando esto, tenemos que si SK está contenido en BK, y ese BK le vamos a llamar la unión de I que pertenece a los naturales de los I sub K, que es lo que tenemos por hipótesis acá. ¿Dónde está este? Sí, eso es lo que tenemos. Entonces, por supuesto aquí este I sub K realmente tiene que ser o sea, tiene que ser la unión del K que pertenece a N. Y aquí tengo que tener la unión que está aquí, digamos, de los Is en N, de todos estos intervalos IK. Entonces, lo que tengo por hipótesis es que el SK está contenido aquí, que es lo que estoy poniendo acá. ¿De acuerdo? Entonces, entonces S, por el resultado que está aquí, que es la unión
sobre K que pertenece a los naturales. En este caso los naturales es el conjunto de índices lambda, pero este lambda es, digamos, un conjunto de índices eh, numerables, podría ser los naturales o los racionales, lo que sea, de los SK, está contenido en la unión de los K que pertenecen a los naturales de BK, por este resultado que tenemos aquí. Y eso justamente es la unión de K que pertenece a N, la unión de I que pertenece a N, de los I y sub K. Entonces esto lo podemos denotar como la unión de los IKNN del I y sub K. Entonces que justo es la primera cosa que hay que mostrar para ver que ese conjunto S tiene medida cero. Ahora, la segunda cosa es las longitudes. Ahora hay que tomar la suma desde K igual a 1 hasta infinito de la suma desde I igual a 1 hasta infinito de las longitudes de esos intervalos I de I sub K. Entonces, esto, no hemos visto series, pero esto es menor que, o sea, esta serie de aquí, digamos. Entonces la suma desde K igual a 1 hasta infinito, y esto que está aquí por hipótesis es menor que épsilon. Épsilon entre 2K, que es lo que tenemos acá, por hipótesis. Entonces sabemos que eso se cumple, y eso es menor que épsilon entre 2 a la, ¿qué le pusimos a la K? Sí, porque dije a la menos 1, no sé, pero es epsilon a la 2 sobre K. Entonces este epsilon no depende de K, me queda epsilon por la suma desde K igual a 1 hasta infinito de 1/2 a la K. Y habíamos visto que la serie geométrica que nos daba R a la K era igual a 1 entre 1 menos R cuando R era menor que 1. Entonces, pero esta serie va desde 0, desde K igual a 0 hasta infinito. Y aquí tenemos la serie desde K igual a 1 hasta infinito. Entonces, si hacemos el cambio, tendríamos que hacer J igual a K menos 1. Entonces nos conviene tomar la epsilon que teníamos acá como 2K menos 1. Entonces vamos a poner 2K menos 1. Esto es menor que 2K menos 1. Entonces J es K menos 1. Entonces, cuando K es igual a 1, J es igual a 0. Y esta suma es lo que tener. Espero que esto no se me arruine y no deje de grabar. Creo que tengo el mismo problema que Arturo. Desde J igual a 0 hasta infinito, de 1/2 a la, aquí era K menos 1, a la J. Entonces ahora sí podemos aplicar el resultado de la serie. Déjenme borrar esto. No, más bien esto. Entonces, la suma desde K igual a 1 hasta infinito de la suma desde igual a 1 hasta infinito de L de IK teníamos que era menor que epsilon por la suma desde J igual a 0 hasta infinito de 1/2 a la J. Pero esto es igual a epsilon y por el resultado de aquí es 1 entre 1 menos 1/2. Entonces, ¿qué estoy haciendo? J menos 1. A ver, déjenme ver si le ponemos el K nada más. K más 1. K más 2.
Em, nos quedaría que esto es... Ah, sí. Epsilon por uno entre un medio nos quedaría 2 epsilon. Entonces epsilon hay que partirlo en 4 sobre 4, o sea, sobre 2 al cuadrado. Entonces j más 2. Entonces, a ver, déjenme ver si lo ponemos como 2 a la k. A ver, 2 a la k. Entonces j, aquí nos quedaría k. Entonces j es igual a k menos 1. Entonces k es j más 1. J más 1. J es igual a 0 igual. Y k es igual a j más 1. Entonces j más 1. Y aquí nos queda un medio que sacamos. Entonces nos va a quedar un medio. Ya. Y eso nos va a quitar este de aquí. Ya, ya está. Entonces esto va a ser igual a... Perdón, un medio. A epsilon. Entonces, por lo tanto, tenemos que la longitud de los intervalos es menor que epsilon. Y tenemos demostrado el teorema. Ahora, vale la pena que ustedes para... O sea, esto fue para no poner la epsilon o esta cosa desde un principio, pero ya habíamos visto unos ejemplos donde nos daba la idea que teníamos que tener esto para poder usar la serie geométrica que conocemos. Entonces nada más es cuestión de ir jugando con esto que está aquí. Les recomiendo que, por ejemplo, si no lo ven tan claro, tomen nada más dos conjuntos y traten de hacer la demostración solamente con esos dos conjuntos y tomando la unión de ellos dos. Y también sugiero que revisen lo que hace el Spivak, porque el Sagan, porque justamente ahí les dice quiénes son estos. Digamos, aquí estoy haciendo una demostración totalmente abstracta, sin ver quiénes son los conjuntos estos, pero digamos que lo que van a ir teniendo es una serie de conjuntos que van a estar indexados de esta manera, y entonces lo que tienen que hacer es irlos acomodando como de esta forma, similar a cuando demuestran que el conjunto de los números racionales es numerable. Y entonces lo que van haciendo van contando así. Bueno, creo que el Sagan lo hace al revés. Entonces, para que visualicen un poco más la demostración, conviene que vean eso ahí. Ahora, entonces, los únicos conjuntos de medida cero que tenemos hasta el momento son los finitos. ¿Cómo le pongo aquí? Los conjuntos finitos y los conjuntos numerables hasta ahora. Son los únicos conjuntos de medida cero que tenemos con los teoremas que hemos demostrado. Ahora, el teorema anterior, este teorema que acabamos de demostrar, no tendría sentido si solo tenemos ese tipo de conjuntos de medida cero, porque ya sabemos que la unión numerable, o sea, si todos fueran numerables, la unión numerable de numerables demostraron en cálculo 1 que es numerable. Y entonces por el teorema que vimos antes, los conjuntos numerables tienen medida cero, entonces no tendría sentido o no tendría utilidad realmente tener este teorema de aquí. Entonces lo que quiere decir eso es que eh,
la existencia de este teorema nos indica que hay conjuntos no triviales que tienen medida cero. Entonces, hay conjuntos no numerables que tienen medida cero. Que tienen medida cero. Y el ejemplo de eso es el que tienen en la tarea, que es el conjunto de Cantor. Que ya les puse un video, por si no lo vieron en cálculo 1, revísenlo ahí. Y vean, la construcción es más o menos simple. El conjunto de Cantor y también el triángulo de Sierpinski, por ejemplo. Entonces, esos son conjuntos de medida cero. Claro, el triángulo de Sierpinski, estamos hablando en dos dimensiones, que es como la extensión del conjunto de Cantor a una segunda dimensión. Entonces, este y el Sierpinski, tienen medida cero. Entonces, la unión de ellos dos, por el teorema anterior, también va a tener medida cero. O la unión del Cantor con los racionales, por ejemplo, también va a tener medida cero. Entonces, o la unión de esos tres. Entonces, este teorema es fuerte y no es difícil de demostrar, pero nos da una herramienta para tener más conjuntos de medida cero. Entonces, esto va a ser importante porque más adelante, cuando caractericemos a las funciones que son integrables, vamos a ver que la cosa importante va a estar en el conjunto de discontinuidades que tiene esa función. Entonces, si el conjunto de discontinuidades que tiene esa función es de medida cero, que no necesariamente quiere decir que sea un conjunto de discontinuidades numerable o finita, sino más general aún que tenga medida cero, entonces cosas como el Cantor, si tengo una función definida sobre el conjunto de Cantor, y la función es discontinua en el conjunto de Cantor, entonces la función va a ser integrable. Pero, por ejemplo, los irracionales, como por la propiedad de densidad que tienen, pueden demostrar que no tienen medida cero. Y entonces, si el conjunto de discontinuidades de una función no tiene medida cero, entonces la función no va a ser integrable. Entonces, por eso ese teorema es tan importante. Entonces, si les piden demostrar en un examen en un predoctoral o en un examen de admisión a un doctorado o lo que sea, conociendo este teorema pueden responder rápidamente si la función es integrable o no, por supuesto. Ok, y este conjunto de Cantor, como bien saben, porque lo vimos, tiene la cardinalidad de los números reales, que es la del continuo. El Aleph 1, que en ese caso coincide por la hipótesis del continuo. Entonces, es un conjunto que no es numerable, pero sí tiene medida cero. Bueno, ahora para finalizar esta parte, solamente les digo, cuando vimos topología, no sé si, bueno, no vimos topología, pero definimos lo que era un espacio, un espacio topológico. Y eso lo hicimos con conjuntos abiertos. Entonces, no recuerdo si les mencioné ahí, sí lo hice en cálculo 1 cuando lo vimos. Se puede definir con conjuntos cerrados también la topología. Entonces, y es equivalente a hacerlo. Entonces, también se puede definir, que un conjunto tenga medida cero con intervalos cerrados. Entonces tendríamos la siguiente definición, que es la segunda, no hemos visto mucho aquí. Entonces diríamos el conjunto de puntos
S, subconjunto de R, tal que la medida de ese conjunto es cero, vamos a decir que tiene el conjunto de puntos, vamos a ponerlo así, ese subconjunto de R tiene medida cero, es decir, donde S es igual a cero, si, solo si, para todo epsilon mayor que cero, existe una colección numerable, vamos a llamarle de Cs así, sucesión numerable de cerrados, tales que lo mismo que teníamos antes, que S esté contenido en la unión desde k igual a 1 hasta infinito de esos conjuntos cerrados. Y número 2, que la suma desde k igual a 1 hasta infinito de las longitudes de esos intervalos cerrados sea menor que epsilon. Entonces, después de eso tendremos un teorema que no voy a demostrar aquí, pero que podrían ver en la ayudantía, que es teorema 1.7. Que era que el 3, 4.4. La definición 1.7.1 y la definición 1.7.2 son equivalentes. Y no lo hago ya para no perder tiempo y porque es más o menos simple hacerlo. Entonces pueden intentarlo y si no, tienen a Arturo para ayudarles con este tipo de cuestiones. Y ahora vamos a definir lo que les había comentado en la clase anterior cuando empezamos a ver esto. Lo que va a ser una función continua en casi todas partes. Entonces vamos a decir que una función f definida en el conjunto compacto AB, en el cerrado AB, es continua en, vamos a ponerlo así, casi todas partes, lo cual denotan como AE por las siglas en inglés de Almost Everywhere. Sí, como les había mencionado al principio, en AB. Entonces por eso lo pongo así, no lo pongo en español como CTP, sino el AE, que es más común. Y de hecho en los libros en español no le llaman así, no recuerdo cómo le dicen, pero en todas partes, en AB, sí, solo sí, sí, solo sí, el conjunto de puntos, donde F tiene discontinuidades, llamémosle D, tiene medida cero. Es decir, lambda de D es igual a cero. Entonces, lo que dice esto es, vamos a ponerlo de otro color aquí, que vamos a ponerlo así, es decir, F es continua en todas partes, bueno, en todas partes, excepto en un conjunto de medida cero. Entonces, lo que quiere decir es que en todo eso, cuando uno hace los rectángulos, esos rectángulos no contribuyen al área, porque el conjunto no es tan denso, por verlo de una manera intuitiva. Entonces, ¿qué significa que F es discontinua
excepto, también pueden decir eso, o sea, que es continua en casi todas partes o que es discontinua, excepto en ningún lugar. Y era la otra cosa que le llamaban el nowhere. Bueno, ahí está. Entonces, ejemplos de esto, ejemplos, es la definición de función continua casi en todas partes. Si tenemos la función f definida de 0, 1 en los reales, cuya regla de correspondencia es que valga 0 si x es igual a 0, que valga 0 si 1 entre 2k más 1 es menor que x y esto es menor o igual que 1 entre 2k para acá en los naturales, o que valga 1 para poner las discontinuidades si x está entre 1 sobre 2k y 1 entre 2k menos 1 para acá en los naturales. Entonces, ¿cómo se ve esta función? Pues podemos hacer más o menos un intento de gráfica de esto. Eh, Aquí tenemos el 0, el 1 por aquí. Entonces tenemos que vale 0 si x es igual a 0. Y luego vamos a ir teniendo un medio por aquí. Un medio y un tercio, un cuarto, un sexto, etcétera. Se verá acercando al 0. Entonces, luego vale 0 si x está entre qué, 1 entre 2k más 1 y 1 entre 2k. Entonces, por ejemplo, si k es igual a 1, tenemos que estar entre 1, 2, por una 2 y una 3 y un medio. Entonces, un medio lo toca, la función vale 0 ahí, y entonces esos puntos hasta el 1/3. Entonces aquí se forma un hoyito que no está. Luego si k es igual a 2, nos quedaría 1 entre 2 por 2, 4 y 1, 5. Y un cuarto, entonces entre un cuarto sí lo toca. Y un quinto, entonces podemos ver que va a ir algo así. Entonces en todos estos la función es continua. Pero en los otros, donde estaba, ¿qué era? 1 entre 2k, 1 entre 2k menos 1. Entonces vale 1 si x está entre 1 entre 2k y 1 entre 2k menos 1. Entonces si k vale 1, por ejemplo, está en un medio, que x menor o igual que 1 entre 2 por 1 entre 1. Entonces de 1, aquí está el 1, de 1 a un medio, estaría así. Y luego si k es igual a 2, estaríamos en 1 entre 4, 2 por 2, 4, menos 1, 3. Entonces entre un tercio y un cuarto, que es esto que no cubrió la otra, vale 1 también. Entonces ven, va a ser discontinuo en todos estos puntos. Luego el siguiente, un tercio y un cuarto. Ah, lo puse muy grande. Un tercio y un cuarto, luego aquí nada, luego aquí otra vez. Entonces va siendo así. Entonces podemos ver que la función es continua en el intervalo 1 entre k más 1 y 1 entre k. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Pues que es continua en si k vale 1 en un medio, coma 1. Esto es lo que tenemos. Luego en un tercio, como un medio, que sería aquí. Luego en un cuarto, coma un tercio. Que sería acá arriba. Bueno, aquí no lo pinté muy bien.
pero creo que me entienden lo que quiero decir. Espero. Entonces, lo pinté muy bien. Luego aquí va acá abajo, se supone. Bueno. Entonces ahí vemos que es continua en todos esos. Es continua. Entonces ahí no hay problema. Ahora, ¿dónde está el conjunto de discontinuidades? Las discontinuidades están en todos los números racionales entre 0 y 1. Entonces, en X que pertenece a, bueno, no todos, pero digamos en todos estos, en los puntos. Entonces, es discontinua en un medio, es discontinua en el 0 también. Entonces, en el 0, en el 1 medio, luego en el 1 tercio, en el 1 cuarto, en el 1 quinto, en el 1 sexto, etcétera. Pero este conjunto es numerable. Es numerable. Entonces, la medida de Lebesgue, vamos a llamarle S, o más bien, perdón, no la medida de Lebesgue, el conjunto S tiene medida de Lebesgue 0 o medida 0. Entonces, por lo tanto, podemos decir que F es casi continua, perdón, casi en todas partes, en 0, 1. Y aquí lo voy a poner para ya después no poner este ejemplo de nuevo. Y vamos a demostrar que si eso pasa, entonces por el criterio de Lebesgue, y cuando lo veamos se pueden regresar aquí, f es integrable en 0, 1. Ahora, ¿cuál es la integral? Bueno, pues eso lo tendrán que calcular utilizando alguna partición y viendo, evidentemente va a ser la suma de todos estos rectangulitos que se van a ir formando aquí. Entonces va a ser la suma de todas esas áreas. Y eso lo tendrían que calcular con la definición. Que no voy a hacer aquí, pero si lo quieren, bueno, sería bueno que lo hicieran. Y si no pueden, de nuevo, le pueden preguntar a Arturo. Muy bien. A ver, vamos a ver otro. Ejemplo número 2. Estos son ejemplos del Sagan. Una función g del 0 a 1 a los reales. Y esta función g la definen como que valga 0 si x pertenece al conjunto de Cantor y que valga x cuadrada si x pertenece al complemento del conjunto de Cantor en el intervalo 0, 1, obviamente, que es el universo aquí, es decir, 0, 1 menos c. Entonces, x cuadrada ya sabemos que es continua, entonces podemos decir que x cuadrada es continua. Entonces, la g es continua en el complemento del conjunto de Cantor. Y va a ser discontinua. O sea, ¿qué es lo que tendría? Tendría algo así. Entonces, por eso es importante que si no vieron el conjunto de Cantor, lo chequen en el video ese que les pasé. Entonces, el Cantor lo que hace es ir partiendo esto en 3 partes e ir quitando las mitades. Perdón, las terceras partes. Entonces, aquí lo estoy exagerando mucho, pero luego que ya tengo esto, lo vuelvo a cortar y le saco esta parte. Entonces, ahí en el video está mejor, de manera explicado de una mejor manera. Entonces, aquí intuitivamente es eso, irle sacando y luego lo vuelvo a partir, digamos, lo vuelvo a partir y le saco ese pedazo, lo vuelvo a partir, le saco ese pedazo, lo vuelvo a partir. Entonces, en el complemento es difícil de graficar esto, pero si lo exagero, pues va a tener así como muchas líneas.
Pero la función va a ser continua en cada uno de esos puntos del dominio que estén en el complemento del conjunto de Cantor. Y va a valer cero en todos los elementos del conjunto de Cantor, que tiene la cardinalidad. Aquí lo estoy exagerando mucho. Que tiene la cardinalidad, o sea, digamos, aquí donde le fui sacando los huequitos, ahí la función sería continua. Donde le van sacando los huequitos. Entonces cada vez se va acercando como más. Por acá cuando le saco el 1/3, entonces va a ser algo así como visto de esa manera. Y por acá, digamos, si lo dejamos así nada más, va a ser discontinuo aquí, etcétera. Entonces, como ustedes en la tarea van a demostrar que el conjunto de Cantor tiene medida 0, la función es discontinua justamente ahí, y f es discontinua. Eso se tendría que demostrar también. Es discontinua en C, entonces f es continua casi en todas partes, y por el teorema de Lebesgue, que no hemos visto todavía, pero que ya les he platicado varias veces, f es integrable. Ahora, ¿cuánto vale la integral? Pues esa la tengo que calcular. El teorema nada más me dice, el criterio de Lebesgue nada más me va a decir si la función es integrable o no, pero no me va a decir cómo calcular el valor de esa integral. Y de eso ya hicimos ejemplos antes, como para el Tamoe y la función escalón y otros ejemplos que ya no recuerdo. Entonces, esta función va a ser integrable, según el criterio de Lebesgue. Igual para que recordaran de cálculo 1, sería bueno que intentaran demostrar que esta cosa es continua ahí en algún rato libre, o que supongo que les gustan estas cosas, entonces ahí intenten hacerlo si quieren. Y y que esta función f, otro ejemplo más, de 0 a 1 a los reales. Entonces, ¿qué es la función de Tomae, pero ligeramente modificada? Es decir, que nada más valga 1 entre n. Bueno, de hecho es la de Tomoe. Para todo m sobre n igual a x, tal que m está en los enteros, n en los naturales, y m y n son primos relativos. Y vale 0 si x pertenece a los irracionales, que es la opción de que habíamos visto ya antes. Y entonces, para esta función habíamos visto en cálculo 1, de hecho demostramos, y ya les pasé la referencia del Sagan para que lo chequen, pero esto lo vimos en cálculo 1. Los que llevaron deben de tenerlo en las notas ahí. Pues recuerden que no es agarrar y copiar nada más el libro, sino que lo intentamos desmenuzar completamente, según recuerdo. Entonces demostramos que f es continua en los irracionales, muy importante, porque los irracionales no tienen medida 0, pero la función es continua ahí, y lo único que nos interesa es ver si es ver qué pasa donde no es continua. Y ahí se demostró que no es continua en los racionales, digamos, básicamente, que son estos de aquí, en los irracionales entre el 0 y el 1. Pero esto es numerable. Entonces, este es el conjunto de discontinuidades. Es el conjunto de discontinuidades. Entonces, por los teoremas que ya vimos, si es numerable, esta cosa tiene medida 0, y por lo tanto esta f de Tomae, esta función especial, es continua
casi en todas partes. Y por el teorema de Lebesgue, que veremos después, f es integrable en 0, 1. Y de hecho nosotros demostramos en el ejemplo y demostramos que la integral de 0 a 1 de esta función era 0 precisamente. Entonces es continua casi en todas partes. Me faltó aquí poner dónde, en el intervalo 0, 1. Bueno, entonces con esto terminamos la parte que nos interesa a grandes rasgos de conjuntos de medida cero. Hay muchas propiedades más, pero eso lo van a ver en análisis 1 y luego en análisis 2, que es teoría de la medida. Entonces también lo de Lebesgue lo van a ver en probabilidad, si es que llevan un curso decente. Bueno, aquí le voy a parar y para empezar con el último tema y ya puedan entregar su tarea en la fecha que se les indicó ahí.